Farmacobiólogo de la Facultad Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, con maestría en Ciencias de la Tecnología de los Alimentos de la Facultad de la Universidad de Querétaro y la Universidad de California en Estados Unidos. También tiene un doctorado especial en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Alberta, en Canadá, con una especialización en inmunoendocrinología. Y hoy la tenemos aquí para que nos dé el tema epigenética e inmunonutrición. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a los organizadores. Apagado de estos genes se va a dar con base en los factores ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que afecta la expresión de una proteína o de otra? Aquí es donde vamos a empezar a hablar un poco más de epigenética. La epigenética es justamente esta característica que permite que nuestros genes se enciendan y se apaguen. Un punto muy importante aquí es que es diferente a la genética en el aspecto de que la secuencia de genes es exactamente la misma. Lo que cambia nada más es cuándo se va a expresar y la cantidad en la que se va a expresar. El término se acuñó por ahí de los años 50 y el investigador Conrad Waddington fue el responsable de decir que había un análisis causal en el desarrollo, que quiere decir que no todas las células van a expresar lo mismo todo el tiempo, van a ir modificándose, pero no pierden o ganan genes, no cambian la secuencia de las bases de nuestro material genético, sino que se van adaptando mediante interruptores, que nosotros les llamamos interruptores génicos, que se pueden encender y apagar en un momento determinado. Estos mecanismos que nosotros conocemos actualmente de regulación epigenética están relacionados con varias estrategias que nuestras células siguen. La modificación de histonas es una de ellas, pero ahorita vamos a platicar nada más brevemente qué son las histonas. Las histonas son estas proteínas que les muestro aquí en la imagen, estas que están marcadas en azul, verde, rojo, son octámeros, son subunidades 2 de cada una de las histonas llamadas H2A, H2B, H3, H4, forman un octámero, estas 4 subunidades,
Y entonces esto funciona como un carrete sobre el cual se va a enrollar el material genético, esta cadena, la doble hélice que conocemos, que nos describía por ahí del 53 Watson y Crick. Bueno, pues esta cadena doble de ADN es la que se enrolla, ¿no? Y se compacta. Entonces, las histonas, al ser proteínas, tienen grupos o aminoácidos, como en este caso, en este ejemplo particular, las lisinas, que pueden ser modificables con distintos grupos, como los grupos metilo, grupos acetilo, son grupos químicos que van a cambiar las propiedades de estas proteínas. De esta manera, bueno, en 1974, Kornberg y Thomas descubrieron que el ADN se empaquetaba, era posible compactarlo. Y es como cuando nosotros salimos de viaje. Por lo regular, si nosotros vamos a utilizar alguna prenda, pues la desempacamos, ¿no? La sacamos de la maleta. Y cuando no la vamos a utilizar, la guardamos. Lo mismo sucede con el material genético. Cuando la célula va a utilizar una secuencia de un gen que se va a transcribir en un ARN mensajero y posteriormente se va a traducir en una proteína, pues bueno, este proceso requiere que el material genético esté desempaquetado o descompactado. Entonces, la modificación en las histonas, en estas proteínas que tenemos aquí, estas subunidades proteicas van a tener la capacidad de modificarse para facilitar que se compacte ese material genético o que se descompacte, para estar disponible y permitir la expresión de los genes. Pero si se fijan, aquí no hay cambios a nivel de la secuencia del material genético. Entonces, la secuencia sigue siendo la misma. Entonces, esto es un mecanismo de regulación epigenética. Otro de los mecanismos son complejos remodeladores de la cromatina. Esta cromatina, que es el complejo de ADN y proteínas, puede también irse modificando por proteínas específicas que van agregando o quitando grupos. En particular, de los grupos que más se modifican son los grupos acetilo, que aquí les muestro con un hexágono en negro. Y estos grupos se van a ir adicionando a las histonas y modifican la capacidad de compactación. ¿Qué quiere decir? Si se fijan en estos grupos donde nosotros tenemos estos grupos acetilo, pues la cromatina va a empezar a estar más activa. Entonces vamos a permitirle el ingreso de algunas proteínas que van a llevar a cabo la transcripción de nuestro material genético. Aquí tenemos en el ADN marcada la caja TATA o TATA comúnmente conocida, que es una sección del promotor que está relacionada con el proceso de síntesis de ARN, o proceso de transcripción. Y a partir de aquí nosotros vamos a tener estos cambios que van a permitir que algunos genes estén mucho más disponibles o menos disponibles, más compactos o más laxos. Le llamamos más laxa a la cromatina que está disponible para formar estos ARNs y posteriormente generar una proteína. Entonces, otro mecanismo es la metilación del material genético. En el caso de la metilación del material genético, este depende directamente de un componente que nosotros obtenemos de la dieta, que es justamente el ácido fólico. Durante el metabolismo del ácido fólico por diferentes enzimas, aquí tengo por ejemplo el 5-metiltetrahidrofolato, este puede ingresar para formar un precursor que se conoce como, abreviado como SAM, o que es la S-adenosilmetionina. Esta S-adenosilmetionina va a funcionar como un donador de los grupos metilo con las enzimas DNA metiltransferasas, que las vamos a ver aquí abreviadas como DNMT. Estas unen ese grupo metilo directamente al ADN, la unen en las regiones promotoras, como pueden ver aquí en la parte inferior. Una vez que estos grupos metilos se unen en la parte del promotor, pues están asociados primordialmente a la silenciación de un gen. ¿Qué quiere decir? Que este gen se va a apagar, es como si tuviéramos el interruptor y lo apagáramos, ¿no? Como cuando queremos menos luz en una habitación y entonces tendríamos menos cantidad de esa proteína. En ese momento es un mecanismo de regulación epigenética. Aquí no tenemos cambios en la secuencia del ADN, simple y sencillamente es un interruptor que se modifica. Y bueno, lo que sucede ahí es en regiones específicas de nuestro material genético, llamados islas de guaninas y citosinas o islas CPG, que vamos a ver comúnmente en la literatura, pues esto va a traer un cambio de una citosina, como podemos ver en esta imagen, a una 5-metilcitosina, que es justamente lo que veríamos aquí en la parte inferior, en el promotor en verde, con los grupos metilos en rojo.
Y entonces, bueno, esto es lo que hace que nosotros, aunque tengamos genes idénticos, nuestros patrones de cambios epigenéticos, de metilación, de compactación de la cromatina, pues nos hace diferentes, expresamos diferentes cantidades de proteínas. Por eso la diferencia en la pigmentación de la piel, en lo rizado del cabello, por ejemplo, y eso es lo que podemos ver fenotípicamente hablando. Sin embargo, hay varios cambios a nivel metabólico que se pueden manifestar también a nivel de metabolismo, por ejemplo, y que también van a traer como consecuencia cambios a nivel de la adiposidad, por ejemplo. Nosotros podemos tener genes idénticos, aquí tenemos secuencias de material genético, pero la metilación puede hacer que una persona se mantenga en normopeso y otra no, consumiendo exactamente lo mismo. La ventaja de estos mecanismos epigenéticos es que son reversibles. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ir moldeando esa epigenética, haciendo que algunos de nuestros genes se expresen o no se expresen de acuerdo a nuestros ambientes. Y primordialmente en el área de salud, pues con los hábitos, ¿no? Que ahorita también vamos a platicar un poquito de esto. Entonces esto es como preámbulo, ¿no? Para ir platicando un poco acerca de la epigenética e ir vinculándolo a este tema tan complejo que es la epigenética y la inmunonutrición. Los genes y la epigenética, bueno, pues vamos a hacer como un ejemplo que es representativo. Los genes son como lámparas que nosotros pudiéramos tener. Entonces determinan la mayoría de nuestras características o la mayoría de la iluminación que hay en ciertas secciones. Dependiendo, todas van a ser lámparas, pero unas van a dar más luz, menos luz, y lo que llamamos luz cálida, luz fría, y estos van a estar controlados por interruptores, ¿verdad? Entonces estos van a tener un ambiente determinado y se van a ir adecuando. Por ejemplo, si es de noche, pues muy probablemente voy a encender la luz. La célula igualmente echa a andar algunos mecanismos de encendido de estos switch o de estos interruptores para producir mayor cantidad de una proteína determinada. Y si se fijan aquí, bueno, les pongo diferentes switch que puede haber, ¿no? En nuestros genes nosotros podemos tener diferentes interruptores. Y estos interruptores incluso pueden estar controlados por un solo gen. O sea, miren aquí en este ejemplo, la lámpara puede estar controlada por un solo interruptor, esta por 2 interruptores y esta incluso por 3 interruptores diferentes. Esto sucede mucho también en nuestros genes. Los factores ambientales son de los principales que van a regular que estos switch o estos interruptores enciendan o se apaguen. Nosotros podemos acelerar simple y sencillamente nuestro metabolismo si, por ejemplo, por la mañana tomamos un desayuno que pues tenga una mayor proporción de proteína, ¿no? Y menor proporción de grasa saturada, por ejemplo, menor cantidad de carbohidratos o de alimentos con alto índice glucémico. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a ver que hay varios factores que van a afectar la regulación epigenética. La etnia, el sexo, la edad son de los principales. En los hombres, por ejemplo, el metabolismo, muchos decimos, bueno, es que su metabolismo es bárbaro, ¿no? Comen muchísimo y de verdad la proporción que suben de peso es mucho menor con respecto a una mujer. Si come mucho, bueno, la tasa de recambio metabólico pues es diferente, ¿no? Y la edad también es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de alimento, la ingesta de alimento que tenemos cuando somos jóvenes comparados con adultos. Si nosotros seguimos comiendo igual después de los 20 años que lo que comíamos cuando teníamos 15 años, evidentemente, pues bueno, vamos a tener un impacto negativo porque vamos a empezar a almacenar parte de la energía que no estamos consumiendo. Esto tiene que ver con actividades que se realizan durante las distintas edades por las que vamos pasando. Otra cuestión importante en la epigenética son los hábitos. De los que más se han estudiado es el cigarro. Fumar, por ejemplo, esto trae como consecuencia cambios a nivel epigenéticos en un inicio que son como el preámbulo de algunas de las mutaciones que se dan en el organismo. El alcoholismo también se ha estudiado muchísimo. Por mucho tiempo se ha visto que el alcoholismo trae como consecuencia cambios a nivel de estos mecanismos que les comentaba. Epigenéticos modifican la actividad de los complejos remodeladores de la cromatina, hacen que algunos genes se compacten mucho más y esto trae como consecuencia estados de enfermedad. O el exceso de sol igualmente en primeras instancias trae cambios epigenéticos y posteriormente esto es un preámbulo para mutaciones, que es algo de lo que en los últimos 20, 30 años se ha estudiado muchísimo. Se ha visto que los cambios epigenéticos son el primer indicio
indicio de que puede haber una mutación que puede traer como consecuencia obesidad, cáncer o alguna otra enfermedad crónica no transmisible. El sobrepeso, el número de parejas sexuales, también esto va cambiando la epigenética del organismo. La exposición ambiental y ocupacional también es muy importante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un contacto con diferentes sustancias, estas a final de cuentas van a ir modificando nuestro material genético, en primera instancia epigenéticamente, y posteriormente pueden darse mutaciones también. El humo en el ambiente, la contaminación, por ejemplo, ahorita en poblaciones, en las ciudades que hay mucho mayor tránsito vehicular, pues bueno, vamos a tener que todo la contaminación ambiental va a traer como consecuencias cambios epigenéticos, que son estos que les comentaba, a nivel de compactación de cromatina, silenciamos genes que eran importantes que nosotros tuviéramos activo. Y las radiaciones, por eso también les ponía el exceso de sol, ¿no? Hay mucha gente que le encanta solearse por muchas horas sin protección solar, y no es que no se asoleen, porque también contribuye al metabolismo de algunas vitaminas, pero en realidad el exceso de la radiación pues afecta a nuestra piel, y más adelante podríamos desarrollar cáncer en piel, melanoma, por ejemplo. Los antecedentes familiares aquí son muy importantes. Los hábitos de los padres juegan un papel fundamental, sobre todo antes de la concepción. Sabemos que la alimentación de ambos padres tiene que ser buena, de calidad, porque esto condiciona epigenéticamente a los gametos para que esto se herede posteriormente en el producto en crecimiento. Entonces, los hábitos de los padres es muy importante, y es importante tanto el papá como la mamá. Ahí antes se creía que el espermatozoide pues no aportaba mucho, pero la realidad es que mucho de la dieta del papá afecta directamente a los hijos, y este condicionamiento que se da va a traer como efecto secundario también tener algunas patologías como sobrepeso, obesidad en los infantes, ¿no? A edades muy, muy tempranas, y esto está condicionado epigenéticamente, no es que haya una mutación como tal, los genes están bien, simple y sencillamente no se están expresando como deberían. Algunas enfermedades crónicas también traen como consecuencia cambios epigenéticos, como la colitis, por ejemplo. Todas estas enfermedades, colitis, infecciones frecuentes, que están asociadas a inflamación, bueno, todos estos factores hacen que la célula acelere algunos de sus procesos de reparación de los tejidos. Cuando nosotros tenemos una inflamación es porque hay un daño, y esas células envían señales inflamatorias a las células vecinas. Esto trae como consecuencia que haya una proliferación aumentada de las células para tratar de renovar el tejido y compensar esa pérdida quizá de la función, o falla en la función, merma en la función, y esto también va a hacer que la célula, al estar en ese proceso tan acelerado de renovación, pues epigenéticamente silencie algunos genes para poder acelerar otros. Y estos cambios también, si las enfermedades son crónicas, esto va a traer como consecuencia más adelante mutaciones, o incluso les digo cáncer, ¿no? Que es de las enfermedades más asociadas. Y por supuesto un factor epigenético que es súper importante para el humano, pues es la alimentación. La nutrición es fundamental, los alimentos se sabe que modifican la expresión de los genes. Esto se ha estudiado muchísimo con alimentos que tienen alto índice glucémico, con alimentos que son ricos en grasas saturadas. Ya se ha estudiado mucho en diferentes aspectos, o sea, no nada más son negativos a nivel cardiovascular o que puedan generar riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos que los alimentos van a regular el encendido y el apagado de los genes en diferentes células, pero bueno, centrándonos en el tema fundamental de esta charla, pues es el sistema inmunitario, ¿no? En el sistema inmunitario van a tener un efecto o proinflamatorio o antiinflamatorio. Hay alimentos que modifican el metabolismo, nuestro metabolismo se va a ver alterado, pero hay una comunicación muy estrecha, actualmente ya se sabe muy bien que hay una comunicación muy estrecha entre el sistema endocrino y el sistema inmunitario, y por supuesto el sistema nervioso. Entonces nosotros vamos a ver que se va a ir modificando esta inflamación. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, pues las dietas ricas en grasas saturadas y alimentos con alto contenido de carbohidratos, y principalmente los que tienen alto índice glucémico, van a propiciar que haya un aumento muy importante en especies reactivas de oxígeno. El aumento en especies reactivas de oxígeno a su vez va a traer como consecuencia aumento también en especies proinflamatorias. Esto va a traer como consecuencia un desequilibrio a nivel de las células de nuestro sistema inmunitario. Entonces, mucho de lo que estamos viendo, esto está muy de moda, porque ahorita con la infección que hay con SARS-CoV-2,
Pues bueno, uno de los cuadros más graves tiene que ver con tormenta de citocinas, que es un descontrol en la comunicación de nuestro sistema inmunitario. Y entonces aquí vamos a ver que esto explica mucho por qué nosotros tenemos cuadros más severos en algunos pacientes y menos graves en otros. Tiene que ver desde la actividad física, que a nivel epigenético, bueno, controla mucho que nosotros no tengamos un estado proinflamatorio, disminuimos el tejido adiposo, disminuye también la concentración de algunas citocinas proinflamatorias. Nosotros cuando tenemos dietas ricas en grasas saturadas, porque es factor de riesgo sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión en este tipo de infecciones, bueno, pues porque esto promueve la inflamación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, a nivel molecular lo que va a suceder con el control epigenético es que las histonas acetilasas, que son enzimas especializadas en ir pegando estos grupos acetilo que les comentaba en el carrete, que es la histona, que es lo que va a enrollar el material genético, aumentan. La acetilación es un proceso que en el material genético controla epigenéticamente a la alza. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy descompactando mi material genético para expresar esos genes y generar más proinflamación. Entonces aquí cuando nosotros tenemos activo este factor epigenético, aumenta la actividad de esta acetilasa de histona, entonces voy a aumentar también las especies reactivas de oxígeno y esto va a estar como consecuencia una cascada de señalización aquí con varios factores, IKKA, MAPsinasas, AP1, que esto además de inducir una mayor proliferación de células, también induce la producción de factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, aquí que se los abrevio en la parte inferior, interleucina 6 e interleucina 1 beta. Y entonces esto va a traer como consecuencia cambios. Nuestros genes están bien, nuestros genes proinflamatorios están bien, normalitos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que al yo consumir mayor cantidad de grasas saturadas y alimentos con un alto índice glucémico, pues descompacté ese material genético e induje que estuvieran mucho más activas. La producción de estas proteínas proinflamatorias aumentó. Entonces va a traer como consecuencia desequilibrio en el sistema inmunitario. Y además, bueno, esto si está acompañado de sobrepeso o obesidad, pues el tejido adiposo va a extender la inflamación a todo nuestro organismo. Ya no nada más se va a limitar a este sistema endocrino o sistema inmunitario, sino también puede llegar hasta sistema nervioso central, donde, bueno, ahí también podemos estarlo viendo asociado a el desempeño cognitivo, disminuimos nuestras funciones cognitivas. Entonces, hay diferentes mecanismos que son proinflamatorios. Tenemos la inflamación aguda que se da por lo regular cuando nosotros tenemos una infección, un resfriado, por ejemplo, un evento de un momento bien acotado. Entonces, estas enfermedades agudas van a ser el iniciador, ese virus o bacteria que inicia la infección. Vamos a tener una respuesta a nivel de nuestro sistema inmunitario y posteriormente vamos a tener una regulación negativa con células supresoras, ¿no? Que van a ir limitando que esta respuesta inmunitaria no continúe y vaya destruyendo todos nuestros tejidos. Esto se da de manera natural, pero ¿qué es lo que sucede con enfermedades crónicas? Les decía, como diabetes mellitus, como sobrepeso, obesidad, entre otras. Nosotros vamos a tener un iniciador, que en este caso no es una bacteria, no es un virus, sino es esta inflamación que genera el tejido o las especies reactivas de oxígeno que se generan por el consumo de alimentos poco saludables, las grasas saturadas, los alimentos con alto índice glucémico. Entonces eso sería el iniciador, ¿no? Entonces vamos a tener una respuesta inmunitaria, una inflamación que va a aumentar. Esto va a tratar de regularse a la baja, pero al seguir consumiendo este tipo de dieta, pues vamos a generar daño en nuestros tejidos. Al aumentar el tejido adiposo, las células que quedan en la parte central generan más inflamación. Y entonces, epigenéticamente, vamos a tener cambios que son importantes. Y lo más importante de esto es que puede haber infiltración de otras células, como las células mononucleares, que contribuyen a más inflamación. Entonces va a haber un circuito que le llamamos autoamplificador y va a generar daño en células vecinas que van a empezar a morir por apoptosis. Si es de duración prolongada, como en enfermedades crónicas, pues vamos a tener incluso destrucción a nivel del tejido. Y esta destrucción, a su vez, va a tener mayor inflamación. Por eso le llamamos un circuito
autoamplificador. Este circuito autoamplificador, pues bueno, va a traer como consecuencia estos cambios, ¿no? Entonces, la nutrición puede contribuir mucho a que nosotros minimicemos este tipo de daños. Vamos a tener cambios que se pueden modular o moldear con el consumo de ciertos alimentos. Aquí ya platicando un poquito de algunos componentes de la dieta que pueden favorecer estos cambios, tenemos a la vitamina D. Y también en los últimos 2 años, bueno, quizá hemos escuchado mucho acerca de la vitamina D, que bueno, podemos consumir en estos alimentos que aquí les presento, que son algunas de las fuentes, y por supuesto con la biotransformación que hay a través de la radiación ultravioleta, la exposición a luz solar, que ahorita la tuvimos incluso escasa en este tiempo de pandemia. Yo creo que algo muy importante fue que perdimos, ¿no?, esa exposición a nivel al sol, y por lo tanto también se cree que tuvimos una disminución de vitamina D, y les digo se cree porque hasta el momento no hay algún estudio que haya documentado que hay una disminución o que hubo una disminución, porque ahorita ya estamos saliendo un poquito más. Entonces no ha documentado que hay una disminución en la concentración, las concentraciones de vitamina D. Entonces, ¿pero cómo la vitamina D puede realizar este tipo de modulación o de mecanismos? Pues bueno, nosotros vamos a tener ahí cambios a nivel génico gracias a la vitamina D. De los efectos clásicos que conocemos de la vitamina D, pues está la densidad, cambios o participación en la densidad mineral ósea, para la fijación de calcio, para la remineralización en hueso, etcétera, ¿no? Nosotros ahí vemos la regulación con la hormona PTH y con la ingesta de fósforo, calcio. Esta es una vía clásica. Sin embargo, se sabe que también puede modular la inflamación. Nosotros sabemos que con un consumo adecuado de vitamina D vamos a tener una función inmunomoduladora, que es poco clásico, pero que se ha visto que ha sido muy importante. Se ha visto en diferentes países que las personas que tienen un aporte adecuado de vitamina D tienen cuadros menos graves en infecciones como la de SARS-CoV, ¿no? Entonces, bueno, esto habla mucho de cómo se están regulando las células. Ahorita vamos a platicar cómo es que se da esto. La vitamina D, a mayor cantidad de vitamina D, se da el efecto antiinflamatorio con células T reguladoras, células TH2 primordialmente, y cuando nosotros tenemos menores concentraciones de vitamina D a nivel de nuestro sistema circulatorio, pues vamos a tener mayor proinflamación. TH17, que les digo, seguramente a lo mejor hemos escuchado bastante de interleucina 17 asociado a enfermedades autoinmunitarias o también asociado a cuadros más severos en infecciones como la de SARS-CoV. La vitamina D tiene un efecto inmunomodulador porque inhibe a la interleucina, no modifica el gen, era lo que les comentaba, tiene un efecto epigenético. ¿Qué quiere decir? La vitamina D actúa a través de un receptor y ese receptor puede reconocer secuencias en el promotor, elementos que le llamamos elementos de respuesta a vitamina D. De esta manera inhibe que se produzca mucho de las interleucinas proinflamatorias en los linfocitos T. Reduce la presentación al complejo mayor de histocompatibilidad, el 230, entonces esto hace que también la respuesta esté más limitada, que no sea tan abrupta y tan agresiva, y en conjunto con este receptor pues participa en la inmunidad innata, que es algo de lo que contribuye mucho a ir teniendo un efecto de defensa, pero a su vez ir disminuyendo este efecto de ataque cuando ya se ha limitado la infección. Entonces esto ha sido muy benéfico, incluso en algunas poblaciones a nivel mundial se ha documentado que el consumo de vitamina D de forma adecuada puede garantizar que haya menor cantidad de sintomatología en algunos casos. Y en enfermedades autoinmunes, bueno, también se ha documentado mucho, por ejemplo en esclerosis múltiple, se sabe que a mejores concentraciones de vitamina D también hay menor severidad en los brotes o episodios agudos que se presentan. Entonces, otro de los componentes de la dieta, y ahorita para platicar un poquito más de algunos otros componentes de la dieta que son con efecto antiinflamatorio, está la curcumina, que también de la curcumina se ha estudiado mucho en los últimos años. La curcumina es un colorante natural que se obtiene a partir de la cúrcuma. Nosotros lo podemos consumir naturalmente y bueno, hay un experimento aquí en este artículo
que les presento, que se publicó por ahí de 2018, y en el cual ven cuál es el efecto en células microgliales, en células del sistema inmunitario, pero a nivel del sistema nervioso. Entonces se evaluó el efecto de qué era lo que pasaba si nosotros poníamos un agente inflamatorio a nivel del cerebro en estos ratones, ¿no? Ratones BV2. Y lo que se observó fue justamente que había una disminución. Aquí espero que alcancen a apreciar a ver, pero aquí vemos en los gráficos, vemos el óxido nítrico, en la gráfica A, en la gráfica B vemos prostaglandinas, E2, y en la gráfica C vemos factor de necrosis tumoral alfa. Y en la parte inferior vemos en ausencia de curcumina las dos primeras barras, la gris y la negra, y las barras blancas con aumento de la dosis de curcumina, 5, 10 y 20 micromolar respectivamente. Y lo que podemos observar aquí en las barras es que, si se fijan, hay una disminución en especies reactivas de oxígeno, como el óxido nítrico, y en disminución en prostaglandinas, disminución en TNF-alfa. Obviamente este efecto no se debe a cambios en el gen, no hay una mutación, la curcumina no tiene esa capacidad de generar una mutación o un cambio en nuestro material genético, pero la regulación se da a nivel epigenético. Entonces hay una disminución de la inflamación, hay una disminución también en algunos ARNs mensajeros, en ARN mensajeros de algunas enzimas responsables de la síntesis de el óxido nítrico y de algunas enzimas inflamatorias como la ciclooxigenasa 2. Entonces, lo que se propone es que la curcumina esté bloqueando algunas vías de señalización a nivel de estas células microgliales, en las cuales se bloquea epigenéticamente la actividad y la producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, bueno, el consumo de curcumina de manera frecuente, como condimento, por ejemplo, en los alimentos, pues es un dato que puede ser interesante para la prevención de algunas enfermedades. No es que lo consumamos como suplemento, sino lo ideal es consumirlo de manera continua, condimentando, por ejemplo, nuestros alimentos. Y otro punto también que me gustaría retomar antes de que se nos termine el tiempo es acerca de la metilación y cáncer. Creo que es un problema de salud pública a nivel mundial. Cáncer se presenta de manera muy frecuente y no hay mucho éxito, por ejemplo, en encontrar marcadores específicos. Hay algunos marcadores, mutaciones, polimorfismos que predisponen a cáncer, pero se ha visto que es muy importante el ambiente, o sea, el factor que detone este fenómeno de proliferación anormal. Las células tumorales, por lo regular, no poseen suficientes metilaciones en la totalidad de su genoma. ¿Qué quiere decir? Que no están silenciando los genes que deben silenciar. Cuando nosotros hablamos de cáncer, ya a nivel de biología molecular, sabemos que en cáncer hay una alteración en la proliferación que está regulada tanto por protoncogenes, que se vuelven oncogenes y que aceleran los ciclos celulares, o genes supresores de tumor, que son el freno de este ciclo celular para que la célula no prolifere. Entonces, los genes supresores de tumor se inactivan, o sea, perdemos los frenos, la célula sigue proliferando, y por otro lado, los protoncogenes sufren mutaciones, alteraciones sí a nivel genético, que los vuelven oncogenes y que entonces empiezan a aumentar mucho la tasa de proliferación de las células. Entonces, la célula por lo regular cuida mucho que no haya mutaciones. Tenemos varios mecanismos que evitan las mutaciones, desde mecanismos desde la síntesis de material genético, dominios exonucleasa que corrigen en la ADN polimerasa delta durante la replicación. Tenemos el complejo de mismatch repair, o MMR por las siglas en inglés, y estos complejos evitan que haya mutaciones. Sin embargo, la célula cuida poco que no haya cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos no son tan cuidados, ¿no?, por la célula. Entonces, bueno, nosotros tenemos estas metiltransferasas que se pueden regular por diferentes tipos de factores. Aquí está ADN metiltransferasas, las ADN metiltransferasas, las que pegan los grupos metilo, que les comentaba al inicio de la charla. Pues aquí les voy a poner algunos factores de la dieta que pueden contribuir, por ejemplo, el alcohol, la hidrocurcumarina, el folato, la deficiencia de folato, de B9, el bajo consumo de metionina, este aminoácido esencial. También algunos cambios ya que tienen que ver con la edad también están afectando estos cambios epigenéticos. Por ejemplo, aquí vamos a ver que estos pueden ser incluso un precursor para que los carcinógenos puedan tener cambios o puedan generar cambios a nivel de nuestra célula
a nivel ya genético, ¿no? A nivel del ADN. Las aflatoxinas, por ejemplo, que consumimos de la dieta, aquí de las aflatoxinas no les hablé mucho para no consumir demasiado tiempo, pero las aflatoxinas hasta hace algunos años se encontraban de forma abundante en el maíz. Nosotros, bueno, la base de nuestra dieta es la tortilla, entonces pues consumíamos algunas aflatoxinas. Entonces los epimotágenos ahora se conocen como factores que vienen de la dieta y que pueden favorecer la mutación. No hay un estudio concreto acerca de estos epimutágenos, pero sí se sabe algunos genes que se pueden afectar, tiempos de exposición a estos epimutágenos, mecanismos de adaptación, reparación y tipo de cáncer. Entonces ya para cerrar esta charla, y ahorita así como ya una recomendación general, por ejemplo, para la población a la cual nosotros le brindamos orientación para favorecer su salud, es el consumo de frutas y verduras, alimentos mínimamente procesados, cereales integrales, lácteos, por ejemplo, pescado, huevo, nueces, almendras. O sea, en lugar de tomar una botanita, una bolsita de frituras, pues yo creo que una porción de nueces estaría muy adecuada, también no hay que abusar, un puñito, pasas, por ejemplo, todo esto, bueno, va a contribuir. Y bueno, les dejo un artículo que está muy interesante acerca de las metas de la ciencia de nutrición de 2020 a 2025, se publicó apenas en febrero de 2021 y bueno, tiene varias recomendaciones para empezar por los niños, hacer esta recomendación desde la madre gestante y por supuesto en los futuros padres, ¿no? En quienes están planeando tener familia. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias.